Tania, hoy en día nosotros tenemos una crisis muy grave en Venezuela con la derecha avanzando y amenazando las conquistas de la revolución. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que nosotros hoy tenemos tantos recuos en Brasil y Venezuela sigue resistiendo? ¿A qué atribuyes la resistencia de la revolución en Venezuela? Bueno, de verdad, primero, por supuesto, y lo digo como chavista convencida, ¿verdad?, a las enseñanzas y a lo que nosotros llamamos el legado de Chávez, ¿no? Chávez cohesionó a un país, el país marginado, el país olvidado, el país que no tenía protagonismo, el país invisible, como dijo Eduardo Galeano. Chávez lo cohesionó en torno a una idea, a un proyecto que recuperó las banderas originarias de nuestro sentimiento como nación. Es decir, recogió al bolivarianismo, recogió al Robinson, a las enseñanzas de Samuel Robinson o de Simón Rodríguez, las banderas de Zamora, que fue el levantamiento campesino, y cohesionó a través de un llamado que hoy se torna nuevamente vigente cuando el presidente Maduro convoca una Asamblea Nacional Constituyente, porque Chávez recibió un país desmembrado, un país que vivía una crisis profunda en la cual la mayoría de la población estaba al margen del Estado, con mucha violencia, con mucha pobreza, ¿verdad? Más del 40% de pobreza. Y convocó a una constituyente para refundar la República. Y allí cohesionó a todo ese país. Y le dio no solamente una esperanza, le dio un propósito de vida que se fue construyendo de manera colectiva. Se convirtió en constitución y a partir de la constitución fuimos construyendo todo un tejido social y político que es eso que hoy se llama el chavismo. Y esa fuerza es una fuerza muy poderosa. Primero porque está sembrada en el corazón de nosotros, ¿verdad? Después porque está sentada en lo colectivo, en una red verdadera de seres humanos que se juntan para lo solidario, que se juntan para crear, que se juntan para planificar futuro, que se juntan para defender su patria, que se juntan con esos propósitos. Entonces tenemos ese inmenso tejido humano que es el que de todos los tipos de guerra que en este momento se desatan sobre Venezuela están intentando destruir. Primero, cuando Chávez murió, su última campaña, el eslogan de la campaña era Chávez, corazón del pueblo. Y no era mentira, era Chávez, corazón del pueblo. Creyeron que quebrando el corazón del pueblo, asesinando a Chávez, iban a acabar con la revolución. Y no es así, porque Chávez lo decía en cada discurso: Chávez ya yo no soy yo, Chávez es un pueblo. Y ciertamente cada uno de nosotros se convirtió en ese actor fundamental de este tiempo político que está viviendo Venezuela. Ahora están intentando matar esa semilla, matar ese floreciente proyecto de país, y nosotros estamos en pelea por no dejarlo, no nos vamos a dejarlo. Yo creo que se sostiene la revolución primero por eso, porque tiene a Chávez como sentimiento, porque tiene un plan definido y un plan que va orientado a incluir cada vez a mayor número de personas en no solamente beneficios sociales, sino en protagonismo histórico, que cada vez más se sumen a la decisión del destino de su patria, de eso que nosotros llamamos patria, que no es cualquiera para nosotros, porque en nuestra patria nació Simón Bolívar. Entonces, que cada vez más se sumen. Eso tiene un plan que ya está diseñado, que está planificado por Chávez y por todos nosotros, está planificado por etapas, ¿verdad?, que es el plan de la patria. Tenemos una organización política también que convoca millones de personas, que también tiene una red, una estructura con enganche en los sectores populares, con enganche territorial en todo el país. Y tenemos, y yo quiero darle reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, a pesar de todo lo que pueda decir la mediática internacional, nosotros tenemos hoy por hoy una respetabilidad
a nivel internacional que nos da ventajas comparativas sobre otras naciones. Es decir, esa diplomacia de paz, de solidaridad, que retomó las banderas de Bolívar, de Miranda, y constituyó la integración latinoamericana, y después se fue hacia el ALBA y habló del mundo multipolar, y constituyó esa voz que se alzó en la persona de Hugo Chávez, que nos representa a todos nosotros, coloca a Venezuela en una situación, no queremos decir que no esté bajo asedio, está bajo asedio, pero en una situación que tiene ventajas comparativas con otras realidades. Creo que esas son las razones por las cuales la revolución bolivariana ha persistido, y por una que es muy importante, que es que nosotros no nos rendimos, ni el presidente Nicolás Maduro, ni quienes estamos a su lado, ni el pueblo que nos acompaña. Nosotros sabemos que dejarnos quebrar en este momento significa hipotecar, trastocar y tal vez condenar el futuro de las generaciones que están por venir. Y por eso estamos juntos en ese propósito. El comandante Hugo Chávez vino enfermo de Cuba, ya en su fase terminal, el 8 de diciembre, ¿verdad?, del año 2012, y lanzó lo que nosotros decimos que es su última proclama. Y él dijo textualmente: no faltarán quienes traten de aprovechar coyunturas difíciles para persistir en el intento de restaurar el capitalismo, de restaurar el neoliberalismo. No podrán, dijo el comandante. Ante esas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos los patriotas y de todas los patriotas es unidad, lucha, batalla y victoria. Pero insistió en la unidad, en la unidad, en la unidad, y esa unidad que sí tenemos también es uno de los factores que nos mantiene en pie. Tânia, a imprensa brasileira insiste, a grande imprensa brasileira insiste que a Venezuela vive hoje um processo, uma ditadura. Eu queria que você me dissesse qual é a tua avaliação sobre isso. E segundo, eu queria que você me dissesse se a Venezuela vive ou está arriscada a viver uma situação de guerra civil como a que a Síria vive hoje. Bueno, mira, sobre el tema de la dictadura, ¿no? Me llama la atención cómo voceros de sistemas políticos que no pueden jactarse de ser democráticos, que no ni siquiera llegaron a ser gobierno por vías democráticas, acusan a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro de dictadura. En Venezuela, en 18 años hemos hecho 20 elecciones, impulsadas, muchas por el comandante Chávez. O sea, a Chávez no le tocaba relegitimarse después de la constituyente y lo hizo. Pero además de eso, Venezuela tiene una oposición política que hoy tiene partidos, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, que fueron copartícipes de golpes de Estado, que han llamado a rebelión civil, que han desatado la violencia en las calles y tienen en este momento todos sus derechos políticos garantizados, salvo las figuras que directamente están relacionadas con la ejecución de crímenes que están siendo procesados. Pero los demás tienen sus derechos políticos garantizados plenamente. En Venezuela existe una absoluta libertad de expresión, en el sentido de que no se censura a ningún medio, en el sentido de que a través de los medios de comunicación se dice lo que sea, de quien sea, incluso de las figuras públicas, cosa que no pasa en otros países. Nosotros vemos naciones donde si te metes con el rey o con el presidente ya vas a prisión, naciones como en Estados Unidos, donde si cualquier cosa que tú publiques en tu cuenta Twitter que pueda simular o que pueda parecer que es un hecho que atenta contra la estabilidad o contra la paz o que señala a figuras o que puede ser señalado como terrorismo, vas a prisión, ¿verdad? En Venezuela no existe eso. Es decir, en Venezuela más bien existe un ejercicio pleno de la democracia que tenemos en nuestra Constitución, que no es una democracia representativa, es una democracia participativa y protagónica, en el sentido de que el pueblo, como
depositorio de la soberanía popular, de la soberanía nacional, tiene sus formas de organización, tiene sus formas de ejercicio democrático y esas también están en ejecución. Ahora, coexisten con las formas representativas del antiguo régimen. Coexistimos y esas formas representativas del antiguo régimen se niegan a asimilar los cambios previstos por el proceso histórico-político que vivimos y se mantienen en rebelión contra esta otra forma de democracia, que no significa otra cosa sino ir en contra del mismo pueblo. Y coexistimos y reconocemos las elecciones que esa élite política gana. Una élite política que cada vez que ha perdido un proceso electoral y ha perdido 18 de los 20, llama a rebelión popular, llama a asaltar las calles, llama, porque hay que decirlo con nombre y apellido, a que se ataque a la población civil, porque la democracia en Venezuela la tiene el pueblo. Entonces, por eso nosotros vemos cuando el señor Capriles desconoce los resultados electorales del triunfo del presidente Nicolás Maduro, sus seguidores se van a atacar a hospitales públicos, a centros de atención médica, a casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, causando muertes de venezolanos, a edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que ha entregado 1.600.000 casas a venezolanos de manera no gratuita, pero sí con facilidades de pago. En fin, van a atacar a la población civil porque se niegan a reconocer lo que existe en esta Constitución, que es una democracia ejercida de manera directa por el pueblo. En Venezuela hay 50.000 consejos comunales, que son estructuras no políticas, estructuras que se desarrollan como formas de poder local, de poder comunal. Democracia directa. Democracia directa. Y ejercen funciones de organización, de ejecución de obras públicas y de contraloría de las políticas públicas del Estado, por darte un ejemplo de lo que es la organización popular en Venezuela. Esa élite política, que es la vieja oligarquía, hoy al mando de los partidos políticos del establishment de la oposición, esa oligarquía se niega a reconocer esta forma de democracia y esa es la pugna que hay en Venezuela. Pero realmente quienes actúan de manera dictatorial, quienes han destituido los poderes, quienes han derogado la Constitución, quienes han mandado asaltar al canal público del Estado a través de los medios de comunicación, han sido el liderazgo político, no ha sido el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El gobierno del presidente Nicolás Maduro convoca reiteradamente al diálogo. El presidente Chávez convocó reiteradamente al diálogo y en esa confrontación histórica en la cual hay una élite político-económica que se niega a perder sus privilegios, que pretende restaurar el viejo régimen y que pretende hacerlo por la única vía que podría, que es por la vía del de facto, por la vía inconstitucional, antidemocrática y violenta. Esta oligarquía es la que se niega a perder sus privilegios y atenta contra la otra forma de organización de manera reiterada. Ante cada arremetida de la oligarquía, la salida que hemos planteado desde la revolución es una elección. Y les hemos ganado 18. Es muy difícil que alguien pueda, estando en Venezuela, justificar esa frase de que Nicolás Maduro es un dictador. Agora me diz, você acha que tem a possibilidade de a gente viver aqui uma situação de guerra civil na Venezuela, como a gente tem hoje na Síria? Bueno, ese es el plan que mantiene en ejecución desde hace varios años la derecha venezolana. Es creando condiciones para alimentar una situación de guerra civil en el país. No han podido ni podrán. Primero, porque la población venezolana toda, no solamente la chavista, es contraria a la guerra, contraria al enfrentamiento entre venezolanos. Nosotros tuvimos un proceso de independencia en la cual perdimos más de la mitad de la población. Se diezmó Venezuela por completo. Y creo que eso nos quedó en el inconsciente colectivo, ¿no? Nosotros somos ahorita muy proclives a la paz. No hay en Venezuela tampoco, como existen en otras realidades,
diferencias irreconciliables en cuanto a posiciones de los pueblos. Existen diferencias irreconciliables entre el modelo político que defiende la oligarquía y el modelo político vigente, legitimado por 18 elecciones, que es el chavista. Eso sí existe. Pero entre el pueblo mismo, que haya diferencias irreconciliables, no existe. Entonces tenemos a una élite creando a punta, o sea, sobre la base de mucho poder económico, de mucho poder mediático, de alguna articulación política, pero que no es para nada la mayoría de la población venezolana, de esas especies de clubes de expresidentes y algunos presidentes que se suman contra Venezuela, intentando crear un clima para una confrontación entre civiles en Venezuela, y no lo logran. Lo han intentado N veces, desde que Chávez ganó las elecciones hasta ahora, y no lo logran ni lo van a lograr. Porque nosotros, además, como proyecto político, hemos constituido toda una red de organización popular que hace la contraparte. Y que mientras ellos destruyen, nosotros construimos. Y que mientras ellos fomentan el odio, nosotros fomentamos el amor. Y que es una red que está, es así, metida intrínsecamente sembrada, que está metida profundamente en las raíces del pueblo. Porque es, en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, por decírtelo, es la organización que está alrededor del centro electoral donde tú vas a votar, que tiene presencia permanente, que lleva pensamiento ideológico, pero que si hay una tragedia natural también está allí, que ahorita con el tema de la crisis económica es la que te lleva la bolsa de comida a precios subsidiados. ¿Me explico? Esa red popular es una red política de defensa también pacífica, solidaria, que contrapone a todo este entramado que es muy poderoso. Tienen grandes medios, tienen mucho dinero, tienen estructura para sembrar escenarios de guerra, pero no tienen a la gente. E aí é onde se les cae. E tem a sabotagem econômica que eles estão fazendo direto, né? Tienen un sabotaje económico directo que está basado sobre todo en cortar o desviar, en sabotear los mecanismos de distribución de algunos productos que son de uso cotidiano, que son de uso popular en Venezuela, que son siempre industrializados. Es decir, que pueden acapararse, o te los guardas o los distribuyes de manera no equitativa y generar caos, pero además de eso, además de generar caos, ganar mucho dinero. La principal empresa de alimentos en Venezuela, la más popular, que es la Polar, que es la que produce la harina de maíz, que es el plato típico del venezolano, por ejemplo. En las últimas décadas ha creado sucursales en Colombia, en Panamá, vende su producto en Miami, también en dólares, muy caro, ¿verdad? En República Dominicana no sé si tiene una sucursal, pero por lo menos tiene un centro de distribución. Es decir, el dueño de esa empresa ya figura entre los más ricos de la región, pero seguramente se habrá enriquecido más en estos últimos años de guerra económica, porque el chantaje mediático que hay sobre la supuesta dictadura en Venezuela y las supuestas víctimas es un negocio muy lucrativo para algunas personas. Los medios de comunicación, yo quisiera que tú vinieras a Venezuela, porque te voy a llevar a las sedes de los medios de comunicación. En Venezuela hay periódicos cuyos dueños viven en el extranjero, dicen que son perseguidos del régimen, y han mudado su sede de una modesta sede de un periódico tradicional a unas estructuras ultramodernas, ¿verdad? Y le dicen a sus trabajadores que no les pueden aumentar el sueldo porque el gobierno no le da dólares preferenciales para comprar el papel para imprimir el periódico. Entonces es un chantaje mediático que le da inmensos beneficios económicos a algunas personas, ¿no? En el caso de estos empresarios. Es decir, tienen el negocio redondo a partir de crear esa situación a costa de la población venezolana. Legal, então, deputada, muito obrigada e a nossa solidariedade ao povo venezuelano. Gracias.